Muy buenas, apreciados amigos y amigas de los 6 continentes de habla hispana. Estamos listos para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Pero antes queremos pedir a aquel que la inspiró y que la reveló, que nos ayude para mantenernos al margen y en el contexto de la Escritura. Oremos, Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus dones, que no te cansas de darlos, de impartirlos, de repartirlos con tus hijos en la ancha faz de la tierra, y no nos cansamos de agradecerte por lo bueno y lo maravilloso que eres y que has sido y que serás con cada uno de nosotros. Tómanos en esta hora y diríjanos a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Queremos hablar en esta hora de un episodio sobre la vida de David. Y precisamente queremos hablar de las últimas palabras de este monarca registradas en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 23 y el versículo 1. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y tus palabras me ha estado en mi lengua. Observamos detenidamente lo que queremos estudiar en esta hora. Y específicamente es sobre el ungimiento de Jacob, el ungimiento de David, el ungimiento del Dios de David, de mano de Jacob, el dulce cantor de Israel. O sea, no fue Jacob el que ungió a David, pero el relato bíblico dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. O sea que el Dios de David era el Dios de Jacob. En 1 de Samuel 19, la Biblia nos menciona, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. No fue Samuel el que eligió, escogió, separó, sino que fue Dios. Y es Dios el que elige, es Dios el que llama, es Dios el que separa, es Dios el que escoge a hombres para que le sirvan
como sus ministros, sus diáconos, sus ancianos. Un rey para mí en ese caso. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que has de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos entraron, vino a Eliab, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como yo, ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y éste dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Versículo 9. Después Isaí hizo pasar a Samá, y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero el Señor dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondiendo, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo. Cuando le dijo Samuel, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que venga acá. 32. Y envió por él, y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate y úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y del Espíritu del Señor vino
poderosamente sobre David, pues aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Es interesante, impresionante, es maravilloso, extraordinario cómo Dios llama a sus escogidos, cómo los selecciona. Pueden haber 5, 6, 1000, 2000. El Señor tiene uno elegido. Y cuando el Señor ha elegido a un individuo para una obra de ungimiento, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchas en los 6 continentes de habla hispana, nosotros debemos tener reverencia y respeto porque es una decisión que ha tomado Jehová de los ejércitos. Y David, el más pequeño, el más insignificante, aquel pastor de ovejas, pero valiente, decidido, aceptó el desafío. Y así fue como él llegó a ser el ungido del Dios de Jacob. En primera de Samuel 19, 21, observamos cuáles son el precio que tiene que pagar un individuo que ha sido ungido por el Dios Altísimo. Aquí no es asunto de tramposerías. Y cuán liviano tomamos el ungimiento. Yo recuerdo en mi niñez, en mi adolescencia, conocí a un hombre de Dios, a un pastor dirigido por el Espíritu Santo. Tal vez menciono el nombre, quizá usted lo conoce o quizás no, pero él se llama Abraham Magallón. De repente, un momento, un día, aquel que estaba en cargo de administración no estuvo de acuerdo con algo o con lo que dijo, o no sé el detalle, pero Abraham Magallón había sido ungido por el Dios Altísimo. Y el presidente de ese entonces decidió tomar ese ungimiento sin importarle su esposa, sus hijos, su ministerio, la hermandad, y lo votó. A veces me pregunto, la irreverencia, el respeto y hasta dónde Dios puede tolerar el ministerio de un hombre. Y no solamente Abraham Magallón, vi a varios como Dios estaba con ellos, los había separado, los había ungido, y este caballero hizo y deshizo de estos ministros. Y tal el príncipe, tal el pueblo, cuando se fundó un campo experimental aquí cerca de Panamá, el encargado de ese campo experimental, sin ninguna autorización legal, porque era campo experimental, tenía que ser la unión que estaba en turno, y la unión que estaba en turno era la unión de Costa Rica. Tenía que venir, vino y no halló los argumentos para despedir a otro ministro, pero este caballero, que no tenía todavía la autorización legal
porque era un campo experimental, terminó despidiendo a este ministro del Señor. Solamente menciono estos detalles, hay varios, tanto en Panamá, en Chorrera, en David, en Boca del Toro, en Colón, que han sido suspendidos por personas que están en cargo de responsabilidad, pero que en su real vida no tienen literalmente el carácter para despedir a una persona del ministerio. Y empieza una cacería de brujas en contra del rey David a favor de Saúl. Dice el texto, el capítulo 19, a Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus oficiales que mataran a David, pero Jonatán, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso. Saúl, mi padre, está tratando de matarte. El rey está tratando de matarte, el rey que había sido ungido. Así que mañana temprano ten cuidado y quédate escondido en algún lugar secreto. Yo saldré en compañía de mi padre al campamento donde tú vas a estar. Hablaré con él acerca de ti, a ver qué pasa, y luego te lo haré saber. Y Jonatán habló con Saúl en favor de David. Su majestad no debiera cometer ningún mal contra su siervo David, porque él no le ha hecho ningún mal a su majestad y le ha hecho mucho bien. Pues jugándose la vida, mató al filisteo, y así el Señor libró por completo a todo Israel. Su majestad lo vio y se alegró de ello. ¿Por qué habrá que atentar su majestad contra la vida de un inocente tratando de matar a David sin motivos? El hijo trató de razonar con el padre. Al escuchar Saúl las razones de Jonatán, exclamó: juro por el Señor que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le informó de toda esta conversación. Después lo llevó ante Saúl y David siguió al servicio de Saúl igual que antes. Volvió a estar la guerra y David salió a luchar contra los filisteos y los venció, ocasionándole una gran derrota y haciéndole huir. En cuanto a Saúl, otra vez los atacó el espíritu maligno de parte del Señor, y estando sentado en su habitación con una lanza en la mano, mientras David tocaba, intentó clavar con ella a David en la pared, pero David pudo esquivar el golpe y la lanza de Saúl se clavó en la pared. Aquella misma noche David escapó y el verso 11, y huyó
inmediatamente. El versículo 11, huyó inmediatamente. Saúl dio órdenes a sus hombres de que fueran a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana siguiente. Pero Micaal, la mujer de David, lo puso sobre aviso diciéndole: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida Mical descolgó a David de una ventana y David pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo metió en la cama, le puso en la cabecera de un tejido de pelo de cabra y lo tapó con una sábana. Y cuando Saúl ordenó a uno de sus hombres que apresaran a David, Mical les dijo que estaba enfermo. Pero Saúl volvió a mandar a sus hombres en busca de David y le dio esta orden: ¿qué orden les dio Saúl? Aunque esté en la cama, sáquenlo y tráiganmelo para que lo mate. Los hombres de Saúl entraron en casa de David, pero en la cama encontraron solamente el ídolo con el tejido de pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado de este modo, dejándome que escapase mi enemigo? Mical le respondió: porque él juró que me mataría si no lo dejaba escapar. Así que, como David logró escapar y fue a ver a Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho, luego David y Samuel se fueron a vivir a Nayot. Y cuando Saúl se enteró de que David se hallaba en Nayot de Ramá, envió a sus hombres que lo apresaran. Al llegar los hombres de Saúl, vieron a un grupo de profetas en trance a los que le dirigía Samuel. De pronto el Espíritu del Señor se apoderó de los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance y profetizaron. Cuando Saúl lo supo, mandó a otros hombres, pero también estos cayeron en trance profético. De manera, por tercera vez mandó Saúl a hombres y también ellos les ocurrió lo mismo. Entonces Saúl fue y personalmente a Ramá, y cuando llegó al gran depósito de agua que allá en Secú, preguntó por Samuel y David no faltó quien le dijera que estaban en Nayot de Ramá. Y Saúl se dirigió allá, pero el Espíritu de Dios también se apoderó de él y Saúl cayó en tierra profético, en trance profético, y así siguió su camino hasta llegar a Nayot.
de Ramá. Además se quitó la ropa y así, desnudo, permaneció en trance delante de Samuel todo el día y toda la noche. De allí viene el dicho, también Saúl es uno de los profetas. Es interesante observar que en primer lugar Saúl había sido ungido por el Señor. Pero cuando se enteró que David también había sido ungido por el Señor, le armó una persecución para destruirlo y más que destruirlo, para matarlo. El mundo no ha cambiado. El mundo del liderazgo, el mundo de los hombres y mujeres que Dios ha llamado y que llega un momento cuando no se dejan utilizar por el poder del Espíritu Santo y se dejan utilizar por sus caprichos, se dejan utilizar por su humanidad, por la parte de la carne. Varias veces este monarca intentó matar a David. Saúl lo persiguió hasta el punto de que David casi lo tuvo varias veces cerca para quitarle la vida. Pero hay un detalle muy importante y es que David entendía lo que significa el ungimiento. Por eso que la Biblia con razón dice que David era conforme al corazón de Dios. David fue un hombre que se equivocó muchas veces, que falló muchas veces, pero era de un corazón sensible y humilde, contrito y humillado, y nuevamente volvía donde él podía encontrar refugio, que era en los brazos y en la presencia de Dios. David, toda su vida, fue un constante crecer, caía pero se levantaba. El Salmo 139, el versículo 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué hermoso esa comunicación, ese aspecto pragmático de David. No era un tipo de persona que seguía abstractamente los caminos del Señor, sino que lo seguía pragmáticamente, que vivía y que procuraba hacer todo lo que él había aprendido a través de los cantos, del liderazgo, a través del reinado, a través de cada aspecto que el Señor le había permitido a él hasta convertirse en uno de los que sería el, el sucesor, en este caso Jesús, como del rey David. El rey David viene a ser de las filas de Jesús. Y cuando
expresa esa oración, ese salmo, ese cántico, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. David creía que la vida del ser humano está desnuda ante la presencia de Dios. Fue ese tipo de hombre que hasta el momento de su muerte quiso dejar un legado para las naciones venideras. Quiso construir el templo de Dios, pero había derramado mucha sangre, pero él contribuyó con su dinero, con sus ofrendas, con los bueyes, etcétera, para que Salomón, el hombre de paz, el hombre de estrategia, el hombre que supo controlar y dominar el mundo en base a la sabiduría, construyese el templo, quien el primero en colocar la piedra de aquella gran construcción que fue posteriormente destruida y finalmente en el año 70 desapareció totalmente, fue David. Hermanos y hermanas, solamente los niños se encuentran debajo de un árbol que produce frutos y le tiran piedras y le tiran ramas porque ese árbol produce fruto. No están y nunca vamos a ver a niños y adultos abajo de un árbol que no produce frutos. Y ese fue David, un productor de frutos para la vida eterna. Apreciado hermano y hermana, el ungimiento no ha cambiado. Y hoy se toma tan livianamente el ungimiento. El ungimiento no ha cambiado cuando un hombre es elegido para ser diácono, es elegido para ser anciano, es elegido para ser un ministro. Hay que respetar a ese anciano, a ese diácono, a ese ministro. Y dice que la única forma de hablar de un ministro es en boca de 2 o 3 testigos, dice la misma Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, si no calle delante de él. Nunca levante un falso testimonio de un ministro de Dios en función o sin función. El llamamiento, el ungimiento es para toda la vida. No crea lo que algunos eruditos han comunicado. El pastor Abraham Ayón es un ministro del Señor hasta el momento de su muerte. El pastor Héctor, de sobrenombre Paco, es un ministro del Señor hasta la muerte. Los que no han sido ordenados, los que no han sido ungidos, eso es punto y aparte. Pero si usted ha sido ungido, respete ese ungimiento. Si usted ha sido separado por Dios, respete esa separación. Viva a la altura de esa separación y enseñe a su feligreses a vivir a la altura de ese ungimiento o de esa ordenación. Necesitamos orar para que el Señor haga una obra extraordinaria. Por eso es que Pablo, el erudito Pablo, en el capítulo 5, versículo 22 de primera de Timoteo, enseñó: no pongas
con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No pongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Estamos frente a una realidad, y la realidad es que hoy no seguimos estas instrucciones. Colocamos las manos con ligereza, participamos de los pecados de muchos y los nuestros, y hemos tomado un negocio el asunto del ungimiento. Y amado hermano y hermana, Dios tiene que poner un alto, porque el ungimiento no es capricho ni idea de una iglesia determinada, es un llamado que Dios hace a los varones. Para el ungimiento solamente los varones son actos de acuerdo a la Biblia, y es por eso que debemos ser el pueblo de la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia y cuando creemos la Biblia y cuando esperamos en la Biblia lo que Dios dice, entonces así es como el Señor nos dirige. Por lo tanto, todos debemos respetar. Hay veces que con mucha liviandad y con mucha ligereza, ancianos y pastores y ministros se desplegan hablando mal de un amigo o colega que ha sido ungido. Tenga mucho cuidado y aprenda de David y aprenda de los grandes profetas y hombres de Dios. Nunca cometa ese error. La persona que ha sido seleccionada para el ungimiento, esa persona cuenta con el poder y el Espíritu de Dios, y cuenta con una bendición sobrenatural. Ha sido apartado por Dios, no por hombres, por Dios. Tenga cuidado con lo que hace, con lo que dice, porque el Señor nos pedirá cuenta. Por tu palabra serás justificado y por ella serás condenado. Lo que nosotros digamos nos beneficia, como dijo el sabio Salomón en el libro de los Proverbios: manzana de oro con figura de plata es la palabra bien dicha y cuando conviene. En el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Cuídese, hermano, cuídese, hermana, cuídese, amigo, de proferir palabras de las cuales después tiene que dar cuenta en el día del juicio. Dios nos bendiga y Dios nos prepare para que estemos listos, preparados para ese día fausto y glorioso de cuando Cristo se manifieste públicamente a buscar a sus hijos. Allí podamos estar viviendo con Él por toda la eternidad. Si tu deseo, igual que el mío, es el de buscar a Dios y obedecer exactamente lo que Él manda a través de su palabra, te invito y los invito a que inclinemos nuestro rostro y le busquemos en oración. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora y gracias por el llamamiento que tú le haces
a los hombres que han sido dedicados y consagrados a ti, diáconos, ancianos y ministros. Tú no hablas de mujer como pastora para recibir el ungimiento, solamente habla de hombres, y los hombres diáconos, los hombres ancianos y los hombres pastores. Tu palabra dice claramente que reciben el ungimiento. Hoy, en la actualidad, hay mucha confusión, porque el hombre ha querido cambiar las escrituras y hacer lo que las escrituras no dicen, y están ungiendo a diaconisa, están ungiendo a ancianas. Sálvame, Dios, de aceptar algo que la Biblia no dice. Solamente queremos responder al Señor con un sí, si estamos haciendo su santa y bendita voluntad. Cuando estamos hablando su palabra y no estamos hablando nuestra palabra, entonces te deleitarás en el Señor tu Dios, y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la boca de Jacob tu padre, porque el Señor lo ha hablado. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Guíanos, ilumínanos, enséñanos cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.